Damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos una vez más para aprender de su palabra, reunirnos, adorar su nombre, reconocer que Él es Dios Todopoderoso y que trae a nuestras vidas lo necesario para poder vivir este tiempo aquí, en esta tierra, pero que también nos da los recursos para poder ir a vivir con Él en su reino de una vez y para siempre, y donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, y toda lágrima será enjuagada, limpiada, quitada de los ojos de cada uno de nosotros. Esto es maravilloso, esto es una noticia maravillosa. Recordar que Jesús vino a esta tierra, nació, vivió, murió, resucitó, y que solamente falta que vuelva por nosotros, los que somos creyentes en Él. Le ruego que por favor ore conmigo. Este mensaje es un poco controversial, lo que voy a anunciar este día, y sé que de acuerdo a la misericordia del Señor traeremos a nuestra vida no solamente el conocimiento, sino que la revelación que Él ha dado será iluminada en cada una de nuestras mentes y corazones. Ruegue a Dios conmigo, por favor. Señor, suplicamos que el mensaje que hoy traes a nuestras vidas, Señor, pueda ser recibido de la manera correcta, conforme, Señor, a tu voluntad. Que podamos ser edificados de acuerdo a tu gracia, a tu misericordia, y que tu Espíritu Santo nos pueda quitar los velos que pudieran haber en nuestras vidas, y que nosotros vivamos conforme a tu gracia y tu bondad. Nuestras vidas en tus manos, nuestro entendimiento, toda distracción, todo aquello que nos puede traer a nosotros, Señor, tristeza, agonía. Permítenos, Señor, que este tiempo sea exclusivo para ti y que vivamos conforme a tu buena voluntad. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu amor infinito. Decimos amén. He traído un tema hoy que está basado en la lectura de un libro llamado El llamado del Evangelio y la conversión verdadera, del pastor Paul Washer. Voy a tomar unas notas literales de ese libro para compartirlas con ustedes, y vamos a desarrollar esta exposición de la Escritura conforme a su palabra, y que sepamos que aunque hay cosas que a veces no queremos oír, se hace necesaria que nosotros podamos estudiarla. Mire, no hay un lugar más preciso para que usted y yo podamos conocer al Señor como comunidad, que cuando nos reunimos como iglesia en un lugar a eso. Por supuesto que los hermanos, todos los hermanos podríamos reunirnos para confraternizar, para hablar, para compartir, para reír, para pasear, para jugar, para comer, etcétera. Pero cuando apartamos estos tiempos son para centrarnos en la Escritura, y que sea la Escritura la que nos guíe a nosotros a su verdad, al conocimiento de Dios. Y digo esto porque quiero que tengan en cuenta que hay cosas que han ocurrido en la historia que nosotros pudiéramos sentirnos de una u otra forma avergonzados, no entre nosotros, porque quizá conocemos un poco más al Señor que otros, pero ante el mundo a veces somos cuestionados. El tema que hoy traigo para compartir tiene por título Acusados. Acusados. ¿Se ha sentido usted como cristiano, como creyente, alguna vez acusado? ¿Usted se ha sentido acusado por el mundo, acusado por los no creyentes? ¿Se ha sentido usted acusado alguna vez? De alguna manera, nosotros nos hemos sentido acusados, de hecho, por crímenes que no hemos cometido. Quizá usted es un cristiano devoto, una persona con una doctrina correcta, con ganas de servir al Señor, con ganas de hacer las cosas bien, pero usted no se deja de encontrar con personas que
insisten en seguir seguir llamándonos corruptos, mentirosos, hipócritas, etcétera. ¿Será que eso nos está pasando a nosotros? De algún modo, nosotros nos hemos sentido acusados, de hecho, por perversiones que otras personas han cometido en nombre de la iglesia. Dígame si es verdad o es mentira. Hemos estado muchas veces cuestionados como los ladrones, como los corruptos, como los mentirosos, como que los que nos reunimos en un lugar como este tenemos situaciones terribles y vivimos las mismas cosas que en otros lugares o en otros momentos otras personas han cometido. En este estudio el pastor Paul nos hace notar ciertas situaciones que se han presentado en algunos momentos de la historia. Y quiero leer textualmente lo que dice el inicio de este tema en su libro. Dice: con frecuencia los creyentes y los no creyentes por igual se quejan de que hay tanta maldad en la iglesia como en el mundo incrédulo. Los historiadores señalan las supuestas atrocidades de la iglesia a través de las épocas, desde las cruzadas hasta la Inquisición. Los encuestadores actuales señalan las estadísticas que demuestran que la iglesia está llena de inmoralidad sexual, intolerancia, codicia, odio, falsedad y todo vicio que se encuentra en la sociedad. Fin de la cita. ¿Está usted de acuerdo con esta premisa que el pastor Paula ha hecho en su libro? Hemos terminado nosotros siendo culpables de un montón de atrocidades cometidas en nombre de la iglesia del Señor a lo largo de toda la historia. Si bien es cierto, estos hechos que son históricos y quiero reafirmar, han acontecido, son veraces, son situaciones que se han presentado realmente, que hay evidencias, que no se puede tapar el sol con un dedo, que no se puede negar las cosas que han pasado. Créanme que nos han acusado de manera injusta de un montón de cosas, las cuales la iglesia de Cristo ni permite, ni promueve, ni ha hecho. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en este tiempo algunos que se han autoproclamado profetas han empezado incluso a dictar de una u otra forma sentencia de lo que aparentemente fuera la iglesia corrupta del Señor en estos días. Yo quiero como empezar por el final del tema que hoy trato con ustedes en este lugar y con los hermanos que pudieran conectarse a través de las redes sociales. Quiero decirle algo. No ha sido la iglesia. La iglesia no es así. La iglesia no es un centro de perversión. La iglesia no es un centro de recaudo de dineros mal habidos. La iglesia no es la fachada que usan algunos para taparse. No lo es. La iglesia es santa. La iglesia es pura. La iglesia, aunque falla, por supuesto, porque está conformada por personas, que Dios ha escogido y que lleva en un proceso de santificación hasta llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Y muchos de nosotros quizás hemos sido confundidos con todo este tema de que sí es verdad, algunos, por eso hoy, de hecho, algunos niños en algunas congregaciones y en algunas instituciones de algunas comunidades, a veces hasta le avergüenza decir que son cristianos, a los niños mismos. Y seguramente muchos de nosotros en algún momento hemos pasado por incrédulos para tratar de agradar a la comunidad oyente o a los testigos que hay a nuestro alrededor. La iglesia no es así. La verdadera iglesia del Señor incluso
ha demostrado que muchos de ellos han caído muertos a causa de no negar el nombre de nuestro Señor. Nos recuerdan hechos que pudieron haber ocurrido o no, o que el hecho de haber sido repetitivos en la historia nos hacen acusaciones a nosotros y de algunos hermanos que en algún tiempo vivieron, como si ellos hubieran visto y fueran testigos de que eso es una realidad. ¿Cuántos han oído hablar mal de María Magdalena? ¿Cuántos todavía hoy insisten en hablar de la negación de Pedro? Y no fue una vez, fueron 3 veces. Tú también eres igual. ¿Cómo tú vas a venir con estas actitudes acá? Si aún Pedro, y algunos se atreven a decir el primer papa, también negó al Señor. Ahora tú, mis queridos hermanos, nos acusan de cosas que no hemos cometido. ¿Cuántos de nosotros hemos oído todavía? No, a mí me acusó alguien, autodenominada pastora, me dijo, tú eres peor que Tomás. Diciendo que era un pastor incrédulo. Y le he exigido explicación y le he dicho, pero usted, ¿por qué dice eso? No, porque es que cuando vienen aquí van a imponer las manos para que todos sean sanos en el nombre de Jesús, tú no pasas. Porque cuando la gente está hablando en lenguas extrañas o angélicas, o yo no sé cómo ella lo tipifica, tú no hablas en otras lenguas. Porque cuando alguien dice que algo va a acontecer en el futuro, o que te van a dar un empleo, o que te van a ascender en algo, tú lo tomas por menos y no lo crees. Porque todos los profetas y los apóstoles que han venido aquí, tú no los tratas con el debido respeto porque aún dudas de sus insignias y de sus elementos que los demuestran como si fueran lo que dicen que son. ¿Sabe algo? Ninguno de nosotros está para creer lo que un hombre dice como cierto si no somos capaces de corroborarlo con las Santas Escrituras cuando se trata de Dios, de su reino, de su Hijo, de su iglesia, de todo lo que tiene que ver con Dios. No es posible. Si alguien te habla algo de parte de Dios, no hay mejor manera que corroborar esta supuesta verdad con lo que dice la Escritura. De esa manera la iglesia de Berea se hacía fuerte espiritualmente y no solamente recibía un mensaje o desechaba un mensaje, sino que habiendo pasado por este filtro, era capaz luego de transmitir un mensaje que fuera veraz. No era cualquier mensaje. Así que quiero que usted y yo vayamos a la Escritura, por favor, a Mateo capítulo 7, verso 21-23, para recordar en el contexto bíblico de qué es lo que nosotros estamos hablando en este momento. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice de la siguiente manera: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. En otro momento dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Es lo mismo. Así que, mis hermanos, desde ya con este contexto bíblico podemos analizar nuestra situación y poder ver que en medio de nosotros aún hay personas que se hacen llamar creyentes, cristianos, evangélicos, como sea, hermanos que claramente no lo son. No lo son. Entonces, si nosotros vamos un poco a la historia, en el tiempo del gobierno de un papa llamado Gregorio IX, en los años 1227 a 1241,
encontramos que este noble señor se le dio por establecer lo que hoy conocemos y que se conoció en aquel tiempo como la Santa, entre comillas, Inquisición. Esto era un papa de la Iglesia Católica Romana que pretendió no solamente hacer justicia por su propia mano, sino también condenar a aquellos que les parecía un enemigo o que les parecía que estaban en desacuerdo con los principios y los intereses que este papado manejaba en su momento. ¿Y sabe una cosa? Hoy a nosotros, la Iglesia de Cristo, nos achacan la Santa Inquisición. No solamente la Iglesia Católica Romana, a nosotros los creyentes. Que si ustedes promovieron la Santa Inquisición, unas máquinas de tortura jamás vistas, hermanos, ni siquiera en guerra vimos tanta crueldad como la que manifiesta la historia a través de los horrores, de los castigos que se dieron en este periodo de tiempo, cuando llamando a un movimiento, la Santa Inquisición, se les daba por extender su mano sobre las vidas de aún creyentes, y que muchos no solamente fueron callados y expulsados, sino que un montón de gente cayó muerta en manos de estos torturadores. Usted puede fácilmente buscar en los libros de historia y encontrar que muchas de las cosas que ocurrieron en aquel tiempo fueron demencialmente terroríficas, como que aserraban a las personas, o sea, quiero decir, las cortaban con un serrucho, decapitaban, los montaban en máquinas de tortura, los estiraban hasta que los desmembraban, hacían un montón de cosas, los quemaban vivos, los encarcelaban, los golpeaban, los flagelaban, los torturaban, cortaban, mutilaban partes de sus cuerpos, sencillamente porque ellos no estaban de acuerdo con algo. Yo pregunto, ¿la iglesia de mi Señor es así? ¿Cree usted que fue la iglesia de Cristo Jesús la que hizo esto? O si nos vamos a la época en que los reyes, los César, los mandatarios agarraban a quienes, a los cristianos, los metían en el circo romano, los tiraban a la arena para que fueran perseguidos, y era un show más de su circo en medio del dolor de familias creyentes. No eran cualquiera, hermanos. ¿Sabe una cosa? De eso nos han acusado a nosotros como iglesia. La verdad fundamental, de acuerdo a lo que el libro del pastor Paul expone, dice, hablo comillas, la verdad fundamental es que la Inquisición era un tribunal de una organización eclesiástica única, conocida como la Iglesia Católica Romana. Y hace una pregunta: ¿cómo entonces puede culparse a la verdadera iglesia por las atrocidades de una organización eclesiástica herética que la perseguía? Fin de la cita. Hermanos, y muchos de nosotros hoy hemos cambiado de acuerdo al entorno y al ambiente, a las personas, muchas veces nuestra participación o membresía de la iglesia, porque a los fulanos que están a nuestro alrededor no les gusta eso. Nosotros como hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas de Dios, debemos estar preparados para que en cualquier momento en que se demande a nosotros estar firmes y declarar a nuestro Señor en cualquier tribunal o en cualquier lugar, nosotros pudiéramos estar no solamente prestos, listos, con ganas, sino también preparados para defender con argumento
nuestra verdad, lo que hemos creído, en quién hemos creído y lo que realmente somos nosotros, no solamente en la sociedad, sino ante los ojos de nuestro Señor. Cuando tú quieras ver la falsa doctrina de alguien, te vas a dar cuenta por los actos que comete. Se lo voy a decir ahora bíblicamente. Vamos a la Escritura, Santiago capítulo 2, versos 18 y 19. Dice de la siguiente manera: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Así que, mis hermanos, el hecho de que alguno crea que Dios es quien es, no significa que esta persona realmente esté ahí. ¿Sabe quién cree en esta verdad de que Dios es quien dice ser? Satanás, los demonios. Ellos creen fervientemente que Dios es quien dice ser. Ellos entienden perfectamente que Dios es quien dice que es. Y así que, mis hermanos, nosotros hemos vivido por mucho tiempo de una u otra forma, en algunos momentos incluso hasta acomplejados, porque somos el único cristiano, el único creyente en medio de una organización o en un salón de clases o en la oficina o en cualquier otro lugar. Hermano, aunque nosotros no deberíamos ser orgullosos de nada, ni jactarnos de nada, porque nada de lo que tenemos lo hemos creado o fabricado por nuestros propios medios. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido por parte del Señor. Nosotros no utilicemos el término orgulloso, utilicemos el término privilegiados. Y llevemos con dignidad en cada lugar donde nosotros estemos la bandera de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que nosotros vayamos. Ah, pero pastor, lo que pasa es que yo también peco. Hermano, todos vamos a pecar mientras estemos en esta tierra, lamentablemente. ¿Qué más quisiera yo que la juventud de esta congregación viviera en santidad? Pero entonces, como yo digo que vamos a seguir pecando, entonces estamos dando licencia para que los jóvenes, los adultos, los niños, los ancianos, todos pequen porque somos humanos. No. ¿Sabe que la iglesia del Señor vive constantemente un proceso de santificación? Que aunque la iglesia y la iglesia son personas, las personas fallan, las personas vuelven al Señor en arrepentimiento y fe y pueden seguir su vida adelante. Hermanos, nos han acusado de la Inquisición, nos han acusado de las cruzadas, nos han acusado en la historia de pederastia, nos han acusado de robos, nos acusan de que, sobre todo nosotros los pastores, los predicadores, de que nos apoderamos del dinero de los fieles o de los miembros de las congregaciones. Yo quisiera que en esta congregación, y de hecho si esto va a salir a redes sociales y va a estar ahí montado, que algunos de los que me ven pudieran decir, de hecho, si quieren comentar a una transmisión, si yo me le he quedado con algo a usted o a alguien de los que está allí. Y sabe una cosa, así como hago, de hecho, pareciera un hecho jactancioso, cada uno de nosotros debería poder tener esa misma dignidad delante de todos. Que si usted de pronto por una razón, no es que lo que ha vivido es que no ha podido pagar una deuda, hermanos, los cristianos damos la cara ante las situaciones, no nos escondemos. No nos escondemos. Y si nosotros miramos la Escritura, de hecho hasta un gentil, una persona apartada en aquel tiempo, rechazada por los mismos judíos, y cuando iba pasando por allí un hombre llamado Zaqueo, que había de alguna u otra manera defraudado a todo su pueblo, era despreciado, no lo querían, se había enriquecido mucho a causa de injusticia. Cuando conoce al Señor, levanta su voz y dice delante de todos: si alguno es defraudado,
se lo devolveré cuadruplicadamente. ¿Sabe por qué ocurre esto? Porque podíamos estar en las mismas llamas del infierno y camino a las llamas del infierno o en el lodo cenagoso, pero cuando Jesús llega a la vida de alguien y ese alguien cree realmente en Cristo Jesús, Él nos hace a nosotros personas nuevas. Todo lo que ha pasado queda atrás y somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Hermano, pero si usted le debe a alguien, páguele. Páguele. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo busca la forma de comportarse de manera justa aún también con sus recursos económicos. ¿Y sabe por qué acusan a muchos? Acusan a muchos que hacen parte de una congregación porque son sinvergüenzas, porque no respetan, porque mienten, porque engañan, porque tuercen el derecho, porque aunque dicen que creen, no es cierto, y porque dicen, aun cuando dicen que son parte de la iglesia, no lo son. Conozco a alguien que se hace llamar cristiano con una comunidad gigante, espero que ya haya solucionado su problema, pero que estaba en enemistad con su madre y con su hermana porque decidieron en el momento del retiro de uno de los pastores de su organización apoyar a aquellos pastores, pero como era el líder de toda esa comunidad, dejó de hablarle a su mamá y a su hermana porque se había parcializado con aquel otro. ¿Sabe qué le digo algo? Mientras podamos estar en bien con todos, procurarlo, dice la escritura que leo. Usted y yo deberíamos tratar, procurar, esforzarnos por estar en paz con todos. Pero ¿sabe a quién no le importa? A los que no son parte de la iglesia, pero dicen que sí lo son. ¿Sabe a quién no le importa que el nombre del Señor sea blasfemado entre los gentiles? En aquellos que dicen que son iglesia, pero no lo son. La escritura dice claramente en Mateo capítulo 12, verso 23 lo siguiente: o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. En algún momento de mi historia evangélica, cristiana, creyente, me trataron de inculcar en mi mente y en mi corazón que lo que se llamaba fruto era el montón de gente que yo podía llevar a la congregación. Ese es tu fruto. Algunos de los que están aquí quizás se puedan llegar a identificar conmigo. ¿Cuál es tu fruto? No, tengo 17 personas. Ah, bueno, tienes un fruto más o menos. ¿Cuál es tu fruto? Tengo 164 personas. Oh, qué buen fruto. ¿Sabe por qué este tipo de cosas pasan? Porque para los que consideran que ese es el fruto, ellos realmente están pensando en otro tipo de fruto. Entre más gente lleva a la iglesia, más dinero puedo recaudar. Y más fruto puedo tener yo. Pero como no es ese el fruto del que habla la Escritura, estamos hablando de los frutos del Espíritu. Amor, benignidad, gozo. No, pero ese fruto no nos importa en este momento, pastor. No, hablemos del otro fruto, de el fruto monetario. Hermano, el dinero es dinero. Y el que trabaja es digno de su salario. Y si su trabajo o su labor promueve un retorno económico, gloria a Dios, ese es el fruto de tu trabajo. Pero no es el fruto del Espíritu. A ver, recuérdenmelo: amor, benignidad, gozo, paciencia, templanza, dominio propio, ¿qué más? Fe. Hermanos, contra estas cosas no hay ley. Han tergiversado la historia. Han tratado de acusarnos a nosotros de los que
Otros hacen cuando dicen que son creyentes cristianos y parte de la iglesia de Cristo, pero no lo son. Nosotros, para la gloria del Señor, debemos, como embajadores de Cristo, representar la nación celestial en medio de los hombres de la manera más digna que nosotros pudiéramos. Hermanos, usted y yo somos como embajadores del Señor aquí. No sé si en tu lugar de trabajo eres el único cristiano creyente, parte de la iglesia, no lo sé. Hay dos cosas que mirar ahí, una buena y una mala. ¿Cuál quiere que le diga primero, la buena o la mala? La mala, todo el mundo quiere la mala primero. Está bien, voy a decirle la mala. Si eres el único cristiano en una comunidad muy grande, deberías sentirte digno, pero también cuestionado de por qué ellos no se han convertido al Señor. Porque tú eres la luz en medio de la oscuridad. Eres la luz en medio de la oscuridad. Eres el heraldo que anuncia las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es el heraldo? El heraldo no es el periódico El Heraldo que conocemos nosotros, se llama así porque heraldo es una trompeta que anuncia algo. ¿Somos nosotros los proclamadores del Evangelio en nuestras familias, le pregunto? ¿O somos nosotros ese tipo de cristianos, o no sé, no sé qué, que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar creyentes, pero que tuercen toda la verdad de Cristo y su propia familia lo desprecia? Y salen frases y palabras de aquellas personas y dicen, por personas como tú es que yo no voy a la iglesia. ¿No han escuchado eso alguna vez? Si usted lo ha escuchado, grave. Si lo han dicho de usted. Por eso el apóstol enseña y dice, examinaos. Y otra vez os digo, examinaos nuevamente. Examinémonos, hermanos, en la fe que andamos. Porque sabes una cosa, si tú eres el cristiano de la familia, no es que sea tu responsabilidad que ellos se conviertan, porque tú no conviertes a nadie, porque tú no convences a nadie, pero tú deberías ser un buen referente entre los tuyos, al menos, para decir, como algunos he escuchado en algún momento decir de otras personas, cuando dicen, es que yo conozco a muchos cristianos, pero yo creo que tú eres distinto. A mí me parece que tú eres diferente, pero no como aquel que está por allá, que el primo de no sé quién, el esposo de no sé quiéncita, dice que es cristiano, pero hace esto. Hermano, la iglesia no hace eso. Y yo le pregunto, volviendo un poco a la historia, ¿usted cree que la iglesia de Cristo tomaba a sus hermanos y los lanzaba a la arena para que peleara con leones y tigres ahí, para que otros se rieran y se burlaran de cómo se lo comió el tigre, de cómo se lo comió el león? ¿Usted cree que eso hizo la iglesia? ¿Usted cree que la iglesia tomó a sus propios hermanos, los acostó en una cama con clavos y luego le hizo aplastar por una cosa pesada? ¿Usted cree que la iglesia del Señor tomó a los suyos, los amarró por un lado, por las manos y por los pies y los estiró hasta que quedaron las piernas en un lado y los brazos en otro, porque no creyeron una herejía o no creyeron una doctrina? ¿Usted cree que la iglesia de Cristo hace eso? ¿O no será más bien que hemos sido nosotros los perseguidos? ¿Cuántos hombres de Dios han sido fuego encendido? Fuego encendido. Muchos mártires en el camino. ¿Cree usted que la iglesia de Cristo fue la que tomó a Esteban y lo apedreó hasta matarlo? No, hermano. Ahora, usted podría decirme a mí, pero las leyes decían de Moisés, apedreada a la mujer adúltera, ¿sí? ¿Lo decía o no lo decía? Lo decía. Por supuesto que lo decía. Lo decía, no, lo dice. Pero cuando nosotros no entendimos la realidad y la verdad de las normas y las leyes que el Señor Jesús, el Cristo, había proclamado juntamente con su Padre, el Espíritu Santo, y se volvieron todos estudiosos de la ley y miraban, hermano, mire, le digo una cosa, en los Sanedrín
en el tiempo de Jesús y antes, y creo que todavía ahora, se sentaban largas horas en largas discusiones para saber cuánto peso debía tener incluso la ropa que portaba. Porque si pesaba más de cierto quilaje, o ciertas libras, o ciertas onzas, entonces era considerada un trabajo, porque estaba cargando algo, y no guardaba el sabbat, porque estaba trabajando. Mis hermanos, Cristo llegó en medio de nosotros y fundó su iglesia de ambos pueblos, ¿de cuáles? Del judío y del gentil. ¿Cuál es el judío? Los hebreos. ¿Cuál es el judío? Los israelitas. ¿Y cuáles son los gentiles? Las otras naciones, también que fuimos paganos en un tiempo y restaurados por nuestro Señor Jesús el Cristo. Hizo un solo pueblo. ¿Y sabe cómo llamó a eso? Iglesia. Y la iglesia del Señor no ha actuado de tal manera. De hecho, ha protegido a muchos. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar de un hombre de Dios usado por el Señor llamado John Knox. Antes de John Knox, en Escocia, hubo un hombre joven, muy joven, llamado Patrick Hamilton, y proclamó las verdades del Señor. ¿Y sabe una cosa? A sus 22 años fue quemado en una hoguera por proclamar la verdad del Evangelio. Esto no es de viejos, hermanos. Esto no es de viejos. ¿Sabes que la edad no importa en Cristo? La edad importa aquí, en este mundo. Después de los 40 ya no nos quieren dar empleo. Digan aleluya a los que pasamos los 40. Y sabemos que es cierto. No, ¿cuántos años tienes? 40. Estamos buscando a alguien más joven. No, pero míreme, yo soy atlético. No. Ya pronto vendrán los achaques. ¿Y no nos quieren? Esto no es de edad. La edad importa aquí. Usted y yo hemos sido creados para ser eternos en el reino del Señor. Miremos otra cosa. Hay estadísticas en este tiempo que afirman que la iglesia es tan inmoral como la sociedad y la cultura que le rodea. ¿Usted no ha escuchado eso? No, que a usted se le diera por decir, no, en esa congregación se reúnen los santos del Señor. ¿Usted es capaz de decir eso ante sus compañeros de empleo? No, es que, ¿y qué hiciste el domingo? ¿Para dónde te fuiste? Para el Festival Vallenato. No. Yo estuve en una reunión con los santos del Señor. Dígame si usted es capaz de atreverse a decir eso. ¿Sabe por qué no? Porque usted sabe que lo que va a venir después de una afirmación como esa va a ser un cuestionamiento tal que nos van a recordar otra vez la Santa Inquisición, la Cruzada y un montón de cosas más que nosotros no hemos hecho. Va a pasar. Ellos hoy creen que la iglesia es tan corrupta como la sociedad en la que está inmersa esa iglesia. Y debemos entender que si ellos tienen razón, que vivimos en inmoralidad, como ellos hablan, que vivimos de manera impía, que buscamos enriquecernos, que nosotros los predicadores todos buscamos quedarnos con el dinero de alguien, de la congregación, que todos los que predicamos el Evangelio tenemos 2, 3, 4 mujeres, que tenemos secretos guardados, inmorales,
que cuando las luces se apagan vivimos en momentos de orgías y de cuestión de... Hermano, todo lo que yo he tenido que escuchar en esta vida, y yo sé que usted también lo ha escuchado. ¿Sabe una cosa? Si eso es verdad, los tales no son iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor no vive así. Hermano, no vive así. No vive así. Y esto de una u otra forma pone en entredicho lo que la palabra de Dios dice acerca de que Dios traería de aún las otras naciones a otras personas, las juntaría tanto el judío como el griego y haría un pueblo con ellos y los cuidaría, les daría iluminación de su revelación. Ellos tendrían un corazón cambiado, lo vimos en la serie anterior, un corazón en vez de un corazón de piedra, nos iba a colocar un corazón de carne, sensible a Él, a su voz, al Espíritu, a su voluntad, que Él escribiría ya no la ley en las tablas de piedra como fue escrita en un momento cuando Moisés se entrevistó con él y bajó con las tablas y encontró haciendo al pueblo lo primero que esas tablas decían que no se debía hacer, idolatría. Hermanos, afirmar que la iglesia es corrupta es negar la veracidad y la infalibilidad de la Biblia. O sea, es decir que la Biblia es falible. O dicho de otra manera, que la Biblia no es infalible. Hermanos, Dios sí está formando un pueblo para sí. Lo está conformando. Los ha escogido de tal modo que llegará el momento en que el Señor dirá: es el momento de ir por los míos, y los que no son de Él, ¿a dónde irán? No me gusta predicar esto, ¿verdad? Irán al castigo del fuego eterno. Y los que suyos son, se irán con Él para compartir la eternidad con el Señor. Hermanos, si usted y yo, voy a leer acá de esta Biblia, en Efesios capítulo 2 dice, en verso 11, escuche lo que dice la Escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermano, por supuesto que nosotros en otro tiempo fuimos perversos, inmorales, mentirosos, ladrones, de todo lo que se acusa a la humanidad hoy. Pero cuando llega Cristo a la vida de alguien, si esa persona no cambia, déjeme decirle algo, si esa persona no cambia, todavía sigue sin conocer a Cristo. Nadie que tiene una entrevista real, espiritual, o sea, ojo, el hecho de que sea espiritual no significa que no sea real, porque una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo irreal. El hecho espiritual de contacto tuyo con Cristo Jesús, si no cambia tu vida, no lo has conocido. Nadie queda intacto, ni siquiera Jacob, cuando se encontró con aquel ángel del Señor, su vida aún físicamente cambió. ¿Qué cambió la vida de Jacob?
de manera física cuando se encontró con el ángel del Señor? Llegó caminando derechito hasta el último de sus días, terminó cojeando de su pierna. Hermano, todo el que tiene un encuentro con el Señor, hay una muestra incluso física de que éste se ha encontrado con Él. ¿La tienes tú? Creo que de tu boca en algún momento ha salido, es que esta sociedad está corrupta. ¿Sí o no hemos hablado así? Esta juventud de ahora. Y hermano, usted y yo no fuimos jóvenes también. No somos la juventud de ahora. Y en la juventud nuestra no había tanta cosa. Mejor no hablemos de nuestras juventudes. Porque todas las juventudes, en todas las épocas y en todas las historias han sido corruptas cuando el Señor Jesucristo no es quien gobierna la vida de esa persona. Sea joven, adulto, niño o niña. Nadie queda intacto al encontrarse verdaderamente con el Señor. Aunque algunas personas profesan cierta lealtad al Señor, hermanos, no son cristianos ni en su ética, ni en su manera de vivir, ni en su manera de hablar, ni en su manera de adorar, ni en su manera de buscar al Señor. Puede que tú tengas problemas para congregarte, pero no congregarse es un problema serio para un verdadero creyente. Es un problema serio. Puede que no puedas estudiar la Biblia todos los días, pero no leer la Escritura es un problema serio para el verdadero creyente. No estudiar las Escrituras, no solamente leerla como una práctica devocional diaria, pero buscar. No, es que pastor, es que yo leo la Biblia y ¿qué es lo que viene después? Y no entiendo. Usted llega a un gimnasio y busca las pesas más grandes que haya para poder hacer un press en banca. No, amigos, si no entendemos los fundamentos básicos, queremos estar preguntando si el Señor viene en una nave espacial, si los dinosaurios van a volver a nacer, si en cuántos días, si realmente es 1000 años un día y cuántos días, pero demuéstremelo con hechos científicos, pastor. Si ni siquiera nuestra fe está ejercitada para entender qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario el día en que Jesús murió allí. Y queremos saber los misterios no revelados. Y recibo mensajes a diario, no se imagina usted cuántos. Pastor, ¿y qué significa eso? ¿Qué quiso decir cuando dijo en un tiempo ya no lo veré, ya no lo veré más? Hermano, ¿y sabe de quién está hablando? No, yo quiero saber de quién. Hermano, lea por lo menos el capítulo completo y va a comprender un poquito de quién está hablando allí y por qué. Pero queremos conocer los secretos recónditos que están en la Escritura para poder tener un estatus ante otros, para poder decir que sabemos. Si ni siquiera hemos pasado por el primer discurso de Cristo Jesús. ¿Alguien se acuerda del primer discurso? Marcos capítulo 1. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hermanos, si nosotros no nacemos desde este discurso pequeño que pide dos cosas y anuncia dos. Primer anuncio: el tiempo se ha cumplido. Segundo anuncio: el reino de los cielos se ha acercado. Primera petición por parte del Señor: arrepiéntete. Y segunda petición: cree en el Evangelio. Pero ¿cómo va a creer usted en el Evangelio o cualquier otro que nos vea acá si no lee el Evangelio, si no estudia el Evangelio, si no conoce el Evangelio? O sea, ¿cómo tú vas a creer en algo que tú no conoces? Yo podría preguntarte, ¿cuántos creen en el Señor Jesús? Y creo que todos los que aquí estamos levantarían su mano.
Y si yo le preguntara, ¿lo conoces? ¿Cuál sería tu respuesta? Claro, pastor, ¿cómo no? Claro que lo conozco. Era hijo de José y de María, de un pueblo, nació en un pueblo que se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo? Belén. Le llamaban Jesús de Nazaret, de oficio carpintero, y fue a una cruz, murió por nuestros pecados. Pindán, se acabó la conversación. ¿Sabes que Él es Dios? ¿Sabes que Él es infinito? ¿Que es omnipotente? ¿Que es omnipresente? ¿Que es fiel? ¿Que es juez? Yo les hago una pregunta, ya saben quiénes deben quedarse callados. Cuando usted sea resucitado, porque todos vamos a ser resucitados, tanto santos como impíos, somos santos como pecadores no arrepentidos. Los que hicieron maldad también van a ser resucitados, pero unos para vida eterna y otros para condenación. Si hablamos de condenación, debe haber un ¿qué? Un juez, ¿verdad? Debe haber un juez, el juez es el que condena. Ya saben quiénes son los que no van a responder, ¿no? Pero le hago la pregunta a los que no vienen a reunirse con nosotros los días miércoles a las 7 de la noche acá a nuestras escuelas. Cuando usted abra sus ojos recién resucitados, ¿qué juez va a encontrar usted enfrente? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? A una sola voz, a la una, a la dos, a las tres días, ¿lo va a ver? ¿Quién será su juez? ¿Quién será tu juez? Dice que los tres, no hay pierde, ¿verdad? Uno de ellos va a juzgar. Él es juez y abogado nuestro. Te digo esto para que entiendas que deberíamos procurar conocer un poco más al Señor que decimos tener. De la iglesia a la que decimos pertenecer. Ahora, hermanos, quiero leer algunas de los apartes que este libro que le he comentado ha traído. Escuche esto que voy a decir, hablo comillas, dice: es indiscutible que la resurrección de Jesucristo es una doctrina esencial. Si una persona no cree esa doctrina, no puede considerarse cristiana según cualquier estándar bíblico e histórico. Por tanto, si encuestamos a 1000 individuos, escuchen, 1000 individuos que afirman ser cristianos y descubrimos que el 75% no cree en la resurrección, no podemos concluir de manera lógica que el 75% de todos los cristianos no creen en la resurrección. Más bien una conclusión lógica sería así: que ese 75% de individuos que creen que son cristianos, no lo son. Cierro comillas, fin de la cita. Hermano, qué triste sería. Y voy a terminar con la cita que empecé. Mateo capítulo 7, 21 al 23. Que el día de la resurrección de los muertos, el día terrible del Señor, nosotros nos levantemos del polvo de la tierra y nosotros estemos en este grupo de personas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿en cuál día? En el día del Señor. ¿Cómo le dirán en aquel día? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Hermano, yo pregunto,
cuando usted se levante, usted cree que va a estar en este grupo o en el otro. Porque él menciona ahí en Mateo capítulo 7, y si usted lo lee completo, va a encontrar dos grupos. Va a encontrar un grupo que dice, bendito soy de mi Padre, vengan acá, amados míos, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, estuve preso, no por delito, por proclamar el Evangelio y por una injusticia a causa de los hombres. Ahora, y también otros presos se han convertido, porque no podemos estigmatizar. Pero esos que están allí dicen, Señor, ¿cuándo te vimos a nosotros desnudos y te vestimos? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Nosotros no te vimos. Y la palabra de Dios dice, por cuanto lo hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Mira que ellos están diciendo, Señor, ¿en qué momento fue eso si nosotros no te vimos? ¿Sí o no? Dice la Escritura, nosotros no te vimos. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Dice, lo hiciste con otros de los míos. Pero estos lo que elevan es un reclamo. Señor, si nosotros hicimos esto, Señor, si nosotros hicimos aquello, Señor, no hicimos esto en tu nombre. Ahora vas a decir que no nos conoce. ¿Sabe cuál es la respuesta del Señor para ellos? No los conozco. No los conozco. Hermano, ¿entiende usted que hay una diferencia entre unos que dicen que son iglesia y otros que a veces ni siquiera dicen que son iglesia, pero sí lo son? Hermanos míos, que el día que nosotros nos levantemos, ruego al Señor, podamos escuchar de la boca de Dios decirnos, bienvenidos, benditos de mi Padre. Hermano, cuando yo escuche eso, por su misericordia, me habrá bajado el torugo que tengo aquí todavía. Ya voy a decir, gloria al Señor. Y ese es el día que yo más espero, hermano, ¿sabe? Pero la iglesia se comporta como iglesia, habla como iglesia, vive como iglesia y predica como iglesia. Y se nos ha acusado con mentiras y falsedades a la iglesia del Señor de lo que han hecho incluso los perseguidores de la iglesia y no la iglesia. Hermano, yo sé que ha sido un tema que puede llegar a golpearnos a nosotros de alguna manera porque toca las tradiciones, las costumbres. Pero hermano, nosotros como iglesia no inventamos la Inquisición ni las cruzadas. No. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Azotaba a los cristianos. Pero un día el Señor llegó a la vida de Pablo, o en ese momento Saulo de Tarso, y su vida cambió. Y Saulo no se avergonzó. ¿Saben una cosa? Muchos de nosotros tenemos vergüenza de hablar del Señor a otros porque nosotros hemos fallado. Y quiero ponerte de ejemplo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo falló. Consintió la muerte de Esteban. Estuvo ahí cuando uno de los primeros mártires de la iglesia padeció bajo el poder de las piedras. Y las ropas las tiraron a los pies de Pablo. ¿Sabe una cosa? Tomás dijo, hasta que yo no vea, no creo. Si no veo la herida de sus manos y si no meto la... Miren lo grotesco de esta expresión. Si no meto mi mano en su costado, ¿sabe por qué? Porque ahí le habían clavado una lanza. O sea, tengo que meter mis dedos en sus llagas para yo poder creer. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesús? Hazlo. Pero bienaventurados los que creen sin ver. ¿Sabe quiénes son esos? ¿Ya dije? Somos nosotros la iglesia del Señor. Yo no he visto las heridas del Señor. Yo no he metido mi mano en su costado.
pero creo que Él es quien dice ser. Ni siquiera creo en que Él es quien dice ser. Yo creo que Él es. Pablo, luego de este incidente, llegaba a la puerta de los que él antes perseguía. Aquí estoy yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Fui perseguidor de la iglesia, pero ahora soy parte de la iglesia. Mi vida ha cambiado. Cristo visitó mi vida y tengo un mensaje para darle a usted de parte del Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Las mismas palabras las repetía Pablo y una y otra vez a los que se encontraban. Y las cartas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias demuestran esta verdad. Hermanos míos, aunque hayamos sido acusados de muchas perversiones e inmoralidades, quiero que te vayas hoy, después de oír este mensaje. No fue la iglesia, fueron los que dicen ser iglesia y no lo son. Así que porta tu fe como una insignia digna para proclamar ante otros. Me aterra el silencio de los que dicen creer cuando se callan y no predican a otros el Evangelio. Así que, hermanos, porte con dignidad, vista, cargue, lleve con dignidad el hecho de ser llamado cristiano, de ser hecho por Dios iglesia. Demos gracias a Dios por su favor y por su misericordia. Y sintámonos, hermanos, honrados de poder pertenecer a la iglesia del Señor. Perdón, antes de terminar, ¿cree usted que yo lo he mandado a que se vuelva orgulloso ante los que no lo son? Si te vuelves orgulloso ante los que no lo son, esa no es una actitud de la iglesia. Quizás te has confundido. Así que, mis hermanos queridos y amados, entender que ser parte de la iglesia es una dignidad maravillosa, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para el que cree, tanto al gentil como al griego y al judío. No te avergüences de ser llamado cristiano. ¿Para dónde vas hoy? No, voy a hacer una vuelta por allá. No, yo te vi por Villa del Mar, por una cancha y tal. No, estaba visitando a un amigo. ¿Para dónde vas ahora? Me preguntó mi jefe. Este domingo vamos a hacer una ruta en bicicleta. Le dije, jefe, no puedo. ¿Y por qué, hermano, si el domingo es para descansar? Mi jefe, el domingo lo tengo dedicado para servir al Señor y predicar el Evangelio de Jesucristo. Bueno, está bien. Si quieres salimos más temprano. Bueno, de pronto más temprano, pero a las 8 tengo que estar en la congregación. No se preocupe, solo salimos 1 hora y usted puede ir a su congregación. ¿Qué pasó? Nada, hermano. ¿Y si algo pasaba? Hermano, que pase. Que pase. Porque la iglesia no niega a su Señor.